En nuestra segunda sesión o módulo 2 vamos a hablar de los métodos de conservación de la carne, pero vamos a partir también con unas definiciones que van a ser súper claras y claves para lograrnos a comprender un poco más este concepto. Entonces, ¿qué es la carne? Es la parte muscular y tejidos blandos que rodean el exoesqueleto de lo animal, de las diferentes especies, incluyendo la cobertura de grasas, tendones, vasos, nervios, de manera general, todo lo que puede rodear el exoesqueleto. A eso se le conoce como carne. ¿Qué es carne fresca? Es la carne que no ha sido sometida a ningún proceso de conservación distinto a los físicos, como son la refrigeración, incluido la carne envasada al vacío o envasada en atmósferas controladas. ¿Qué es la carne molida? La carne molida es sometida de pronto a molienda y que contiene un máximo de 30% de grasa. ¿Qué es la carne picada? Proceso de carne deshuesada que ha sido reducida en pequeños fragmentos. Composición de la carne. Como podemos apreciar en la imagen, solamente el 18% de la carne aporta proteínas. El 5% son lípidos. Esto depende mucho de la genética y del tipo de carne. Vitaminas y minerales, el 1%. Los carbohidratos tienen solamente un aporte de 1% en la carne. Y el agua, que quiero que estén muy atentos a esto, me parece súper importante, representa el 75% en la composición de una carne. Habiendo dado una definición clara de qué es la carne y cuál es su composición, vamos a hablar de qué manera influye la temperatura en el comportamiento de los microorganismos cuando hablamos de carne. Entonces, conocemos algo como zona de peligro y en la carne esta se representa por encima de 7 grados y por debajo de 60 grados. Es súper importante no tener el producto cárnico expuesto a estas temperaturas. Por eso, uno de los puntos o límites críticos en un expendio de carne es que la carne no puede estar por encima de 7 grados. Si estamos hablando en caso de refrigeración. Cuando estamos hablando de cocciones, la carne debe sobrepasar los 65 grados para poder hacer un consumo seguro. ¿Cuáles son los alimentos de pronto conservados? Para que hablamos de esta definición a nivel general, son aquellos que han sido sometidos a cualquier tratamiento apropiado y que logra mantener las condiciones higiénico-sanitarias para su consumo durante un periodo determinado. Entonces depende del tipo de tratamiento que le demos a la carne, podemos hablar de días, meses, incluso años. Vamos a hablar de un método físico muy convencional y es con el que más estamos familiarizados, y es la refrigeración. Entonces, la refrigeración, ¿qué va a hacer con los microorganismos? Va a generar que el microorganismo se reproduzca lentamente. Por eso, los productos que exhibimos en refrigeración de la cadena cárnica nos pueden llegar a durar días. Y recuerden que la refrigeración en la cadena cárnica oscila entre los 0 y 7 grados, siendo 7 grados mi límite máximo permitido. La refrigeración en canales de bovino y porcino, la temperatura es 7, pero cuando ya nosotros hablamos de pollo igual o menor a 5 grados, estamos hablando de refrigeración, y subproductos comestibles igual o menor a 5 grados, es decir, las vísceras deben estar como un máximo en 5 grados. Congelación, método también físico, es un método adecuado para la conservación de alimentos a largo plazo, ya que se mantiene perfectamente las condiciones organolépticas y nutricionales. Cuando estamos hablando de congelación, las temperaturas oscilan en menos 18 grados. No se permite realizar procesos de congelación y descongelación. Y recuerden que si vamos a descongelar, debemos hacerlo de manera apropiada. Pasar de congelador a refrigeración, porque nunca podemos exponer ese producto cárnico en la zona de peligro. ¿Y dónde está la zona de peligro? En la temperatura ambiente. Por eso deben recordar muy bien este paso al momento de descongelar un producto. A nivel teórico, tenemos una vida útil de la carne en congelación.
Cuando hablamos de carne grasa de cerdo, puede llegar a durar de 4 a 5 meses. Carne magra de cerdo, de 6 a 8 meses. Carne de bovino, de 6 a 8 meses. Carne de ternera, de 5 a 6 meses. Y la carne de bovino, de 10 a 12 meses. Esto depende mucho del tipo de tratamiento que le estemos dando, igual para garantizar un tiempo apropiado y estandarizado se deben hacer estudios de vida útil, ya que la manipulación, el manejo, las instalaciones van a lograr un tiempo más preciso. Método físico y radiación. El tipo de radiación usada es un ionizante que produce partículas eléctricamente cargadas. Esto es algo similar a lo que realiza la luz del microondas o las ondas de radio. Mata al microorganismo como la listeria y salmonela. Es muy utilizado en países más desarrollados. Hacen una reducción importante de microorganismos, sobre todo en cárnicos crudos. Eliminan completamente la salmonela en carnes congeladas. Entre los métodos químicos más importantes tenemos la salazón, el curado, el ahumado, la acidificación y la adición de conservantes. Métodos químicos. La salazón consiste en introducir o aplicar sal a la carne. Esto genera que se extraigan los iones de agua, por eso logramos presenciar que la carne salada es un poco más seca y siempre vamos a encontrar contenido líquido o agua sangre a su alrededor, porque es la función de la sal, lograr secar completamente la carne. Esto también ayuda a alterar un poco el pH, donde se les dificulta mucho a las bacterias generar crecimiento. Otro método químico es la aplicación de humo líquido. Consiste en someter el producto alimenticio a la acción de productos gaseosos que desprenden combustión de ciertos vegetales, definiendo la tradición. Ya no se usan esos productos líquidos y es muy importante aclararles que en los expendios de carne está prohibido la venta de productos ahumados si no se tiene un registro sanitario. No se pueden vender así a granel, sino que se deben tener completamente empacados, rotulados, aislados de los productos crudos, que serían la carne, pero es un método convencional para lograr la conservación. Hay otros métodos químicos asociados al anterior que tiene que ver con el ahumado, y este se hace a través de un electrostático que logra cargar esas partículas de humo eléctricamente y se depositan sobre la superficie de la carne. Hay otros métodos tradicionales que son conservadores naturales, como por ejemplo las especies, los condimentos como la cebolla, la mostaza, el pimiento, los clavos de olor. Esto evita las oxidaciones de las grasas y ayudan a disminuir el crecimiento de microorganismos. Artificialmente tenemos otros productos como son el ácido benzoico y sus sales, derivados sódicos y ácido sórbico y sus sales. Dentro de estos mismos conservantes artificiales tenemos los antioxidantes sintéticos como los sulfitos, que ayudan a eliminar la formación de los peróxidos, que son esas coloraciones verdosas opacas que logramos percibir en la carne. Y aquí hay que hacer una nota aclaratoria, porque normalmente la carne tiende a oxidarse en presencia, o más bien en no presencia de oxígeno, y no podemos confundir esta coloración gris que se da por esa presencia o falta de oxígeno y la confundimos con la formación de los peróxidos y la asociamos a procesos de maduración. Y es muy habitual encontrar expendios de carne o asesores de carne que te dicen que la carne se está madurando cuando ya tiene tonalidades verdosas, y no es así. Estamos hablando de procesos de descomposición. Por eso, por lo anterior, es súper importante que aprendamos a definir la calidad de la carne y los aspectos sensoriales que juegan un papel muy importante. La identificación visual se basa en el color y el veteado de la capacidad de retención de agua. El veteado consiste en pequeñas vetas de grasa intramuscular invisibles en el corte de la carne. Esto, digamos que es algo positivo, porque entre más veteado, más jugosa y más sabor tiene la carne. En la imagen que pueden apreciar en la diapositiva van a ver que hay unos estándares de marmoleo de la carne, donde vamos a encontrar 12 posiciones de la carne, siendo 12
la posición, que entre más marmoleo, más jugosa es la carne. Entonces vamos a encontrar cortes con este tipo de interferencia intramuscular de la grasa. Y digamos que si nosotros asociamos la imagen número 8, vamos a identificar que el corte de la carne que más asociamos puede ser un morrillo. Pero les voy a hablar un poquito de la genética aquí. Resulta y pasa que hay dos tipos de crecimiento de grasa en la carne. Uno, que es el que más vamos a ver acá en Colombia, es el externo. La grasa crece por fuera del músculo hacia la piel. Tenemos otro tipo de crecimiento que se da desde la parte interna hacia afuera. Esto va a permitir que la carne tenga algunas veticas de color blanco o amarillitas penetradas dentro de la carne, y eso es lo que se busca. Esta genética se ve de pronto un poco más relacionada con la raza Wagyu. Es una raza en la que este tipo de marmoleo se encuentra con facilidad. Otro indicador súper importante es el olor. Siempre nos preguntamos eso: ¿a qué huele la carne? ¿A qué te huele la carne? ¿A qué crees que debe oler la carne? Pues la carne debe oler a leche, ya que en su proceso de maduración se desprende el ácido láctico, que es muy común en los lácteos. Por eso, cuando te pregunten a qué debe oler la carne, recuerda siempre decir que debe ser a leche. Otro aspecto importante es la firmeza. Este está más relacionado al tacto, y la carne debe parecer un poco más firme que blanda para esto. El último aspecto es el sabor. Es una conjugación entre el sabor y el aroma que va a permitir tener una experiencia completa y maravillosa al consumidor final.